Esto sencillamente ya no se puede creer. En anteriores videos habíamos comentado que se había ejecutado un ataque bastante preocupante y sobre todo cuestionable por parte de Israel en una zona de Rafah donde solamente había diferentes desplazados palestinos, refugiados. Según ellos decían que el ataque estaba siendo ejecutado en contra de Hamas, pero la realidad ha golpeado tan duro que ha tenido que salir al frente Netanyahu a pedir disculpas. Nuevamente dice que esto ha sido un error, que bueno, existen los errores, así como sucedió en un ataque que terminó con la vida de diferentes personas que trabajaban para ONGs que estaban ayudando a los palestinos. Ahora Netanyahu dice que lamenta este error. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado y por qué este es un escenario preocupante para el propio Netanyahu? Vamos a comentarlo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha pronunciado un discurso en el Parlamento y se ha tenido que referir al ataque de Israel en Rafah como un accidente trágico. Esto tomando en cuenta que el ataque se cobró con 45 vidas como mínimo, según los datos del movimiento Hamas. Lo que él ha terminado declarando es que desde diciembre y hasta ahora ha recibido 5 solicitudes del equipo negociador para ampliar su mandato y aprobé todas y cada una de ellas, intentando hacer referencia a esta situación en la cual se está negociando un acuerdo de paz, una tregua entre ambas fuerzas. Sin embargo, después tuvo que sencillamente seguir hablando y decir que lo sucedido en Rafah es un trágico error. Esto es lo que indicó el mandatario de Israel en un discurso a los parlamentarios por la petición de hecho 40 de ellos, que estaban obligando al primer ministro a que se explique sobre los diferentes asuntos que habían sucedido. Esto no solamente demuestra que es un escenario tenso a nivel de la geopolítica actual y de la comunidad internacional, sino también interno, porque de ahora en adelante son los propios funcionarios, el propio Senado y el Congreso en Israel el que está solicitando exactamente que se explique qué está pasando. Sí, en este contexto, lo único que pudo decir Benjamín Netanyahu es que están investigando el caso, que esa es su política. Mientras Netanyahu hablaba, y esto también es importante entenderlo, algunos familiares de los rehenes de Israel y extranjeros secuestrados en Gaza por Hamas estuvieron presentes en la sala, levantando carteles con las fotos de las observadoras militares que permanecen secuestradas, y en las pancartas se podía leer una frase que decía "míralas a los ojos", haciendo una referencia a que esta situación que está ejecutando Israel tampoco ayuda a las negociaciones, que ha sido solicitada de manera activa ya no solamente por la comunidad internacional, no solamente por los funcionarios de Israel, sino por la propia ciudadanía. Las autoridades sanitarias de Hamas declararon que unas 45 personas fallecieron y decenas resultaron heridas en este ataque, y que se generó un incendio subsecuente que se extendió entre todas las tiendas de campaña en la zona humanitaria designada, que alberga nada más a civiles desplazados a la zona de Rafah. Sí, esta es la realidad. Han sido civiles que de hecho Israel les dijo que vayan allá, que iba a estar todo bien, y al final han tenido este desenlace. Israel ha comentado que el ataque tuvo como objetivo un complejo de Hamas, que supuestamente había efectivamente eliminado a 2 comandantes islamistas, que no ha dado nombres, y se está investigando este asunto. Esto es algo preocupante porque en primer momento lo que dijo Israel es que todo estaba absolutamente calculado por la inteligencia del país y lo iban a hacer sí o sí. Claro, ahora todo ha cambiado. Netanyahu dice que ha sido un error trágico y de hecho la fiscal principal del ejército de Israel ha ido más allá y ha calificado el bombardeo en Rafah como algo bastante grave. Para nadie es un secreto que la comunidad internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Organización de las Naciones Unidas están cansados de decirle a Israel cómo debería actuar y debería frenar estos ataques que se están generando ahora en la zona de Rafah. Pero lo que debemos comentar es sencillamente la respuesta del mundo reclamándole a Israel por el ataque contra un campamento de refugiados en Rafah, que es exactamente lo que dice la comunidad internacional. Diversos líderes alrededor del mundo han condenado el día de hoy los ataques que se han lanzado por Israel en contra de un campamento de refugiados en el noroeste de la ciudad de Rafah, al sur de la franja de Gaza. El presidente francés Emmanuel Macron fue uno de los primeros en salir al frente y asegurar que está indignado por los ataques de Israel que han terminado con muchas personas desplazadas en Rafah. Él ha dicho que estas
operaciones deben cesar. No hay zonas seguras en Rafah para los civiles palestinos. Además, pide el pleno respeto del derecho internacional y un alto al fuego inmediato. Esto ha escrito el jefe de Estado en sus redes sociales. Por su parte, el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ha dicho que ya no hay justificación para el proceder de Israel y consideró que el pueblo palestino está siendo exprimido sin tener en cuenta los derechos de hombres, mujeres y niños inocentes que no tienen nada que ver con Hamás. El gobierno de Colombia se sumó a las voces de repudio contra la ofensiva aérea de Israel en contra de nuevo, refugiados palestinos. El Ministerio de Relaciones Exteriores condena los ataques aéreos israelíes al campamento de refugiados en el barrio de Tal al-Sultán, al noroeste de Rafah, en donde decenas de palestinos han fallecido y muchos resultaron heridos. Terminó señalando la Cancillería en un comunicado. Pero no solamente son estos países. Desde Estados Unidos, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional declaró que las imágenes devastadoras tras el ataque de Israel en Rafah eran desgarradoras y, aunque reivindicó el presunto derecho de Tel Aviv nuevamente a perseguir a Hamás, reiteró que el país hebreo debe tomar las precauciones posibles para proteger a los civiles. Qatar, en tanto, ha advertido que el ataque de Israel en contra de civiles podría obstaculizar los intentos de negociación de un acuerdo para el alto al fuego y la liberación de los rehenes israelíes que Hamás mantiene cautivos. Egipto ha criticado a Tel Aviv en el hecho de que ellos atacaran a civiles desarmados y ha asegurado que los bombardeos constituyen una vulneración flagrante del derecho internacional y humanitario, mientras que diversos diplomáticos europeos exigieron a Israel acatar ahora sí la orden de la Corte Internacional de Justicia que el 24 de mayo le había ordenado al país hebreo detener inmediatamente su operación terrestre en Rafah. Es decir, la solicitud de la Corte no le ha sentado nada bien a Israel y de hecho no le ha sentado nada bien ahora que incluso tienen más motivos para ser agresivos a la hora de intentar detener la estrategia, si a esto se le puede llamar estrategia, de Benjamín Netanyahu. Lo que ha terminado diciendo Josep Borrell, el máximo representante de la diplomacia europea, es que él condena este ataque en los términos más enérgicos. Esto demuestra que no hay un lugar seguro en Gaza, algo que ha sido argumentado por Israel diciendo que ya podían irse a otras zonas porque ahora había que atacar Rafah sí o sí. De hecho, lo que ha comentado también Borrell es que los ministros estaban horrorizados por la reacción de Israel al fallo de la Corte Internacional de Justicia y aseguró que se han registrado un aumento de actividades militares, un número bastante fuerte de bombardeos y también el aumento de las víctimas civiles y que básicamente esta sería la respuesta de Israel a lo que le solicitó la Corte Internacional de Justicia. Lo que ha terminado diciendo Borrell es que lamentablemente lo que han visto en las horas inmediatas es que Israel ha continuado la acción militar que se le había pedido que detuviera. Ahora, el escenario es bastante preocupante para Benjamín Netanyahu, pero realmente los que terminan pagando todo este acontecimiento son las víctimas civiles.